fetales. Dentro de ello vamos a tratar sobre la placenta, el líquido amniótico y las alteraciones patológicas. Para lo cual voy a empezar con la placenta. Como bien observamos en la imagen, la placenta es un órgano de forma viscosa que tiene una forma circular, se podría decir, que es esencial para el desarrollo del embrión durante la etapa de la gestación. Este órgano está compuesto por una estructura de anexos fetales, que son los siguientes. La primera estructura podemos encontrar es el corio. También la segunda estructura podemos encontrar que son los alantoides. Otro de los anexos fetales son los amnios. Otro de anexo más importante es el saco vitelino. Otro de los anexos que es fundamental para el desarrollo embrionario es el cordón umbilical. Dentro del cordón umbilical encontramos una vena y dos arterias. ¿Cómo podemos observar los anexos fetales? Los anexos fetales se pueden observar mediante la ecografía o también después de la fase de alumbramiento. Enseguida voy a dar a conocer sobre las funciones de la placenta, las funciones más importantes y primordiales que se da en esta etapa. Una de las funciones de la placenta es suministrar nutrientes al bebé durante esta etapa de gestación. También otra de las funciones es la protección. La protección que le da al bebé durante el desarrollo otra de la función más importante es el suministro de oxígeno. El suministro de oxígeno se da a través del cordón umbilical. Asimismo, el transporte de nutrientes para el desarrollo del día a día del embrión. Como bien observamos también, otra de las funciones es el transporte de la defecación. Cuando el niño defeca, cumple esta función la placenta al expulsar, Como hemos visto, este órgano es esencial durante la formación y el desarrollo embrionario que va desde la implantación hasta el nacimiento del bebé. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. A mí me tocó la estación número 1, la pregunta número 3, que habla sobre la circulación materna fetal. Nosotros sabemos que la sangre fetal es oxigenada en la placenta y entra en el feto a través de la vena umbilical.
pasa por el ducto venoso evitando la circulación hepática e ingresa en el corazón a través de la vena cava inferior. La sangre llega a la arteria derecha y pasa a través del foramen oval a la arteria izquierda. Nosotros sabemos que las funciones de la circulación fetal, vamos a nombrar 3 funciones, las cuales son que el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente cumple la función que la sangre más oxigenada llega al cerebro fetal. Y segundo punto, la sangre venosa, parte superior, regresa a través de la cava superior, entra en la arteria y vena derecha y fluye a la arteria pulmonar. Por lo tanto, la resistencia pulmonar es elevada, resistencia pulmonar es elevada, dirigida a través del ducto arterioso hacia la aorta descendente. Bueno, tercer punto, que es el último, bueno, vuelve desde el cuerpo de la placenta. Nosotros vemos que el cuerpo de la placenta por la vía arterial umbilical. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta número 4. Nosotros sabemos que la pregunta número 4 nos pide que hablemos sobre las partes de la placenta. Nosotros sabemos que son 6 partes de la placenta. Está el cordón umbilical, el líquido amniótico, el saco amniótico, el feto, las paredes del útero y el amnión. Bueno, vamos a hablar primero sobre el cordón umbilical. Nosotros sabemos que el cordón umbilical es el que permite el vínculo entre la placenta y el feto. Segundo punto, el líquido amniótico. Nosotros sabemos que el líquido amniótico es el que rodea al feto dentro del útero durante los meses del embarazo. Cuando una mujer tiene contracciones y llega la hora del nacimiento del bebé, el líquido amniótico emerge por la vagina. Bueno, tercer punto, vamos a hablar sobre el saco amniótico. Es muy diferente que el líquido amniótico. Bueno, el saco amniótico se forma a partir del 8º y 9º día de realizarse la fecundación, donde el espermatozoide ingresa al óvulo. Nosotros sabemos eso, ya de la fecundación. Además de cuidar al bienestar del feto, el saco amniótico sirve para la reconstrucción ocular. Y ahora vamos a hablar sobre el feto. El feto, nosotros sabemos que el feto, conocido también como embrión humano, en desarrollo desde el momento en que se realiza la fecundación. Ahora vamos a hablar sobre la quinta parte. Vamos a hablar de la pared del útero. Nosotros sabemos que la pared del útero es la parte que divide el interior del útero con el exterior. El útero es el órgano reproductor femenino. Nosotros ya sabemos que es el femenino. Y también vamos a hablar sobre el amnión. El amnión es una mucosa que rodea al embrión, pero es eliminado al entrar en el líquido amniótico, el cual lo protege para impedir una deshidratación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta número 5, que nos dice sobre el desarrollo placentario, las etapas. Nosotros sabemos que son 3 etapas: vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Son 3 etapas. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la placenta humana. Bueno, nosotros sabemos que la placenta humana como órgano de relación estrecha entre el feto y la madre comienza a formarse en la 2ª semana y evoluciona hasta el 3º y 4º mes. Cuando ya está formado totalmente, aunque sufre algunos cambios, la placenta, aunque sufre algunos cambios, por ejemplo, pero esos cambios son menores hasta al término del embarazo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las etapas. Como ya hemos dicho, que las etapas son 3 etapas: la primaria, secundaria y terciaria. Nosotros vamos a hablar sobre
las vellosidades primarias. Nosotros sabemos que las vellosidades primarias, durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en dos tipos. Vamos a hablar sobre las etapas de las vellosidades coriales, las cuales ya sabemos que son 3 etapas: vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Nosotros sabemos que las vellosidades primarias, durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en 2 tipos celulares. Internamente se forma el citotrofoblasto, cuyas células son de forma poliédricas, con límites bien definidos y muy activas mitóticamente. Externamente se diferencia en el citotrofoblasto, tejido multinucleado que carece de límites celulares. Por lo tanto, el trofoblasto es diferenciado, forma proyecciones llamadas vellosidades primarias, constituidas por ambos tipos de células. El citotrofoblasto se ubica centralmente, mientras que el citotrofoblasto se localiza en la periferia. Vellosidades secundarias. Nosotros sabemos que las vellosidades secundarias, durante la formación de las vellosidades primarias, las lagunas trofoblásticas confluyen y se expanden para formar el espacio intervelloso. Vemos en la imagen, al cual fluye sangre materna. Este espacio está separado en partes por los tabiques o sexto, nosotros conocidos sexto placentario, originados de la decidua basal al finalizar la segunda semana de gestación. El mesodermo corial extraembrionario invade el centro de las vellosidades primarias para formar las vellosidades secundarias. Bueno, y último punto, que hablamos sobre las vellosidades terciarias. Las vellosidades terciarias aparecen vasos sanguíneos en el mesénquima de las vellosidades secundarias, finalizando la tercera semana. Bueno, esas son mi explicación sobre las vellosidades terciarias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Kay Minaela Guevara Palacios. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el líquido amniótico. Su composición. Las 2 fuentes principales de la producción es la diuresis fetal y las secreciones pulmonares. Se oponen 2 vías principales, que es la reabsorción y la absorción intramembranosa a través de la superficie placentaria y la deglución fetal. Las vías menores de intercambio son las secreciones orasales y la vía transmembranosa. Su origen fetal. La primera mitad del embarazo, el líquido amniótico surge de la contribución del fluido extracelular del feto, que drena dicho fluido a través de la piel, y en la segunda mitad, el líquido amniótico es generado por el desarrollo de su función renal y la consecuente eliminación de la orina a la cavidad amniótica, sumando a esto el intercambio sucedido en los alvéolos del feto, que contribuye a la agresión del líquido de dicha cavidad. ¿Cuál es su circulación? El contenido de agua del líquido amniótico cambia cada 3 horas. Grandes cantidades de agua atraviesan la membrana amniocorónica en dirección al líquido tisular materno y se introduce en los capilares uterinos. El intercambio de líquido con la sangre fetal se produce a través del cordón umbilical y en la zona en que los amnios se adhiere a la placa coriónica en la superficie fetal de la placenta. ¿Cuál es su función del líquido amniótico? Su función es que protege de agresiones externas y agresiones por contracciones, mantiene una temperatura fetal uniforme. Es un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal y favorece para la dilatación cervical. Es un ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo fetal. Como vemos acá, esta es la pared uterina. Acá tenemos la placenta, la membrana amnión, el embrión, feto o bebé, líquido amniótico y el cordón umbilical. Acá tenemos más. Tenemos el saco,
el líquido amniótico, el cordón y la placenta. ¿Cuál es su volumen? Bueno, según edad gestacional. Mientras está en el útero, el bebé flota en el líquido amniótico. La cantidad de líquido amniótico es mayor aproximadamente a las 34 semanas del embarazo, cuando llega un aproximado de 800 mililitros, aproximadamente como unos 600 mililitros de líquido amniótico rodean al bebé a término de 40 semanas de gestación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Popayán Pauco Ariajaya Melissa y voy a hablar sobre 4 patologías de las membranas fetales. Uno viene a ser las membranas víridas amnióticas, que es un padecimiento fetal extremo no hereditario. Puede causar diferentes defectos al nacimiento, dependiendo cuáles son las partes del cuerpo son las afectadas. Si se enreda alrededor del brazo o la pierna, este miembro queda completamente amputado, como lo vemos aquí en la imagen. También si la banda se coloca cruzando la cara, causa labio o paladar hendido. En muchos casos, el bebé nace con pie equinavado, como vemos en la siguiente imagen acá. Asimismo, puede llegar a causar la muerte del bebé cuando afectan estructuras vitales, como la cabeza y el cordón umbilical. Rotura precoz de membranas que hace que el feto se desarrolle en el útero fuera del amnios, sin líquido amniótico, aborto o generalmente muerto. Corioamnionitis es una inflamación aguda del amnios del corium, como resultado da a una infección bacteriana. Causa más frecuente de mortalidad fetal. ¿Ya? Como se puede ver, eso de aquí es una infección bacteriana, ¿no? Que se da como complicaciones una sepsis neonatal, bajo peso o una displasia pulmonar. Es mucho más común en los partos prematuros, como se puede ver. Apnios nodoso viene a ser nódulos pequeños, numerosos de color castaño claro que se ubican en el apnios que cubre la placenta. Formaciones sólidas y duras. Aparecen en el oligoapnios, que viene a ser la disminución del líquido amniótico. Enseguida voy a dar a conocer sobre las funciones de la placenta, las funciones más importantes y primordiales que se da en esta etapa. Una de las funciones de la placenta es suministrar nutrientes al bebé durante esta etapa de gestación. También otra de las funciones es la protección. La protección que le da al bebé durante el desarrollo Otra de la función más importante es el suministro de oxígeno. El suministro de oxígeno se da a través del cordón umbilical. Asimismo, el transporte de nutrientes para el desarrollo del día a día del embrión. Como bien observamos también, otra de las funciones es el transporte de la defecación. Cuando el niño defeca, cumple esta función la placenta al expulsar, Como hemos visto, este órgano es esencial durante la formación y el desarrollo embrionario, que va desde la implantación hasta el nacimiento del bebé. Bueno, en esta oportunidad nuestro grupo va a tratar sobre los anexos fetales. Dentro de ello vamos a tratar sobre la placenta, el líquido amniótico y las alteraciones patológicas. Para lo cual voy a empezar con la placenta. Como bien observamos en la imagen, la placenta es un órgano de forma viscosa que tiene una forma circular
se podría decir, que es esencial para el desarrollo del embrión durante la etapa de la gestación. Este órgano está compuesto por una estructura de anexos fetales, que son los siguientes. La primera estructura podemos encontrar es el corio. También la segunda estructura podemos encontrar que son los alantoides. Otro de los anexos fetales son los amnios. Otro de anexo más importante es el saco vitelino. Otro de los anexos que es fundamental para el desarrollo embrionario es el cordón umbilical. Dentro del cordón umbilical encontramos una vena y dos arterias. ¿Cómo podemos observar los anexos fetales? Los anexos fetales se pueden observar mediante la ecografía o también después de la fase de alumbramiento. Muy buenos días, profesora, buenos días, compañeros. A mí me tocó la estación número 1, la pregunta número 3, que habla sobre la circulación materna fetal. Nosotros sabemos que la sangre fetal es oxigenada en la placenta y entra en el feto a través de la vena umbilical. Pasa por el ducto venoso, evitando la circulación hepática, e ingresa en el corazón a través de la vena cava inferior. La sangre llega a la arteria derecha y pasa a través del foramen oval a la arteria izquierda. Nosotros sabemos que las funciones de la circulación fetal, vamos a nombrar 3 funciones, las cuales son que el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente cumplen la función que la sangre más oxigenada llega al cerebro fetal. Y segundo punto, la sangre venosa, parte superior, regresa a través de la cava superior, entra en la arteria y vena derecha y fluye a la arteria pulmonar. Por lo tanto, la resistencia pulmonar es elevada, dirigida a través del ducto arterioso hacia la aorta descendente. Bueno, tercer punto, que es el último, vuelve desde el cuerpo de la placenta. Nosotros vemos que el cuerpo de la placenta por la vía arterial umbilical. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta número 4. Nosotros sabemos que la pregunta número 4 nos pide que hablemos sobre las partes de la placenta. Nosotros sabemos que son 6 partes de la placenta. Está el cordón umbilical, el líquido amniótico, el saco amniótico, el feto, las paredes del útero y el amnión. Bueno, vamos a hablar primero sobre el cordón umbilical. Nosotros sabemos que el cordón umbilical es el que permite el vínculo entre la placenta y el feto. Segundo punto, el líquido amniótico. Nosotros sabemos que el líquido amniótico es el que rodea al feto dentro del útero durante los meses del embarazo. Cuando una mujer tiene contracciones,
una mujer tiene contracciones y llega la hora del nacimiento del bebé, el líquido amniótico emerge por la vagina. Bueno, tercer punto, vamos a hablar sobre el saco amniótico. Es muy diferente que el líquido amniótico. Bueno, el saco amniótico se forma a partir del 8º y 9º día de realizarse la fecundación, donde el espermatozoide ingresa al óvulo. Bueno, nosotros sabemos eso, ya de la fecundación. Además de cuidar al bienestar del feto, el saco amniótico sirve para la reconstrucción ocular. Y ahora vamos a hablar sobre el feto. El feto, nosotros sabemos que el feto, conocido también como embrión humano, en desarrollo desde el momento en que se realiza la fecundación. Ahora vamos a hablar sobre la quinta parte. Vamos a hablar de la pared del útero. Nosotros sabemos que la pared del útero es la parte que divide el interior del útero con el exterior. El útero es el órgano reproductor femenino, ya sabemos que es el femenino. Y también vamos a hablar sobre el amnión. El amnión es una mucosa que rodea al embrión, pero es eliminado al entrar en el líquido amniótico, el cual lo protege para impedir una deshidratación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pregunta número 5, que nos dice sobre el desarrollo placentario, las etapas. Nosotros sabemos que son 3 etapas: vellosidades primarias, vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Son 3 etapas. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la placenta humana. Bueno, nosotros sabemos que la placenta humana como órgano de relación estrecha entre el feto y la madre comienza a formarse en la 2ª semana y evoluciona hasta el 3º y 4º mes. Cuando ya está formado totalmente, aunque sufre algunos cambios, la placenta, aunque sufre algunos cambios, por ejemplo, pero esos cambios son menores hasta al término del embarazo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las etapas. Como ya hemos dicho, que las etapas son 3 etapas: la primaria, secundaria y terciaria. Nosotros vamos a hablar sobre las vellosidades primarias. Nosotros sabemos que las vellosidades primarias, durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en 2 tipos. Vamos a hablar sobre las etapas de las vellosidades coriales, las cuales ya sabemos que son 3 etapas: vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Nosotros sabemos que las vellosidades primarias, durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en 2 tipos celulares. Internamente se forma el citotrofoblasto, cuyas células son de forma poliédricas, con límites bien definidos y muy activas mitóticamente. Externamente se diferencia en el citotrofoblasto, tejido multinucleado que carece de límites celulares. Por lo tanto, el trofoblasto es diferenciado, forma proyecciones llamadas vellosidades primarias, constituidas por ambos tipos de células. El citotrofoblasto se ubica centralmente, mientras que el citotrofoblasto se localiza en la periferia. Vellosidades secundarias. Nosotros sabemos que las vellosidades secundarias, durante la formación de las vellosidades primarias, las lagunas trofoblásticas confluyen y se expanden para formar el espacio intervelloso. Bueno, vemos en la imagen, al cual fluye sangre materna. Este espacio está separado en partes por los tabiques o sexto, nosotros conocidos sexto placentario, originados de la decidua basal al finalizar la 2ª semana de gestación. El mesodermo corial extraembrionario invade el centro de las vellosidades primarias para formar las vellosidades secundarias. Bueno, y último punto, que hablamos sobre las vellosidades terciarias. Las vellosidades terciarias aparecen vasos sanguíneos en el mesénquima de las vellosidades secundarias, finalizando la 3ª semana. Bueno, esas son mi explicación sobre las vellosidades terciarias. Bueno, muchísimas gracias.
nombre es Kay Minaela Guevara Palacios. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el líquido amniótico. Su composición. Las dos fuentes principales de la producción es la diuresis fetal y las secreciones pulmonares. Se oponen dos vías principales, que es la reabsorción y la absorción intramembranosa a través de la superficie placentaria y la deglución fetal. Las vías menores de intercambio son las secreciones orasales y la vía transmembranosa. Su origen fetal. La primera mitad del embarazo, el líquido amniótico surge de la contribución del fluido extracelular del feto, que drena dicho fluido a través de la piel, y en la segunda mitad, el líquido amniótico es generado por el desarrollo de su función renal y la consecuente eliminación de la orina a la cavidad amniótica, sumando a esto el intercambio sucedido en los alvéolos del feto que contribuye a la agresión del líquido de dicha cavidad. ¿Cuál es su circulación? El contenido de agua del líquido amniótico cambia cada 3 horas. Grandes cantidades de agua atraviesan la membrana amniocorónica en dirección al líquido tisular materno y se introduce en los capilares uterinos. El intercambio de líquido con la sangre fetal se produce a través del cordón umbilical y en la zona en que los amnios se adhiere a la placa coriónica en la superficie fetal de la placenta. ¿Cuál es su función del líquido amniótico? Su función es que protege de agresiones externas y agresiones por contracciones. Mantiene una temperatura fetal uniforme. Es un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal y favorece para la dilatación cervical. Es un ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo fetal. Como vemos acá, esta es la pared uterina. Acá tenemos la placenta, la membrana amnión, el embrión, feto o bebé, líquido amniótico y el cordón umbilical. Acá tenemos más. Tenemos el saco, el líquido amniótico, el cordón y la placenta. ¿Cuál es su volumen? Bueno, según edad gestacional. Mientras está en el útero, el bebé flota en el líquido amniótico. La cantidad de líquido amniótico es mayor aproximadamente a las 34 semanas del embarazo, cuando llega un aproximado de 800 mililitros, aproximadamente como unos 600 mililitros de líquido amniótico rodean al bebé a término de 40 semanas de gestación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Anomalías de la placenta. Placenta subcensurata, en la que uno o más lóbulos placentarios se encuentran separados del disco principal, aunque siempre con conexiones vasculares entre ellos. Indicencia del 3%. La retención del óvulo después del parto producirá complicaciones hemorrágicas y puede provocar infecciones. Los tumores. El tumor llamado corianginoma son componentes de semejanza con los vasos sanguíneos y el estroma de vellosidades coriónicas. Las complicaciones pueden ser hemorragia preparto, parto prematuro, restricción de crecimiento fetal y anomalías del líquido amniótico. Ahora, placenta circunvalada. Esta placenta puede predisponerse a la separación marginal prematura y puede producir sangrado en el segundo trimestre. Las multiparas de edad avanzada tienen mayor predisposición. Puede asociarse a anomalías fetales, hidorrea gravídica y parto pretermino. Anomalías del líquido amniótico. Inserción velamentosa. Los vasos umbilicales se abren dentro de las membranas a cierta distancia del borde placentario solo por un pliegue de amnios. Son vulnerables a la compresión que puede producir anoxia fetal. Los circulares. Es frecuente que el cordón se agregue a partes fetales. A medida el trabajo de parto avanza, las contracciones
comprimen los vasos del cordón. Los nudos falsos, abultamientos que sobresalen de la superficie del cordón. Verdaderos, movimientos activos del feto que pueden hacer que el cordón se anude. Mi nombre es Popayán Pauco Aliajaya Melissa y voy a hablar sobre 4 patologías de las membranas fetales. Uno viene a ser las membranas bridas amnióticas, que es un padecimiento fetal extremo no hereditario. Puede causar diferentes defectos al nacimiento, dependiendo cuáles son las partes del cuerpo son las afectadas. Si se enreda alrededor del brazo o la pierna, este miembro queda completamente amputado, como lo vemos aquí en la imagen. También si la banda se coloca cruzando la cara, causa labio o paladar hendido. En muchos casos, el bebé nace con pie equinavado, como vemos en la siguiente imagen de acá. Asimismo, puede llegar a causar la muerte del bebé cuando afectan estructuras vitales, como la cabeza y el cordón umbilical. Rotura precoz de membranas que hace que el feto se desarrolle en el útero fuera del amnios, sin líquido amniótico, aborto o generalmente muerto. Cordioamnionitis es una inflamación aguda del amnios del codium, como resultado da a una infección bacteriana. Causa más frecuente de mortalidad fetal. ¿Ya? Como se puede ver, eso de aquí es una infección bacteriana, ¿no? Que se da como complicaciones una sepsis neonatal, bajo peso, una displasia pulmonar. Es mucho más común en los partos prematuros, como se puede ver. Apnius nodoso viene a ser nódulos pequeños, numerosos de color castaño claro que se ubican en el apnius que cubre la placenta. Formaciones sólidas y duras. Aparecen en el oligoapnios, que viene a ser la disminución del líquido amniótico.